lógicamente en algún momento puede intervenir o puede participar de este conversatorio, ¿no? Sin mayores preámbulos, invitamos a la doctora Eliñana para la presentación del caso clínico y lógicamente el seguimiento para llegar a una conclusión y sobre todo una discusión clínica, que es creo que lo más importante para todos ustedes. Gracias. Buenas tardes con todos. Yo he conversado con el caso patológico. Ustedes son los pacientes, ¿no? Paciente de sexo femenino, 63 años, natural de Lima, ama de casa, con nivel de instrucción de primaria completa, diestra, tipo de adherencia directa. Siguiente. No. Con antecedentes patológicos, hipertensión arterial, tomando sartán 2 veces al día, atorvastatina de 40, no hay mayores antecedentes familiares, tiene vacuna contra COVID 3 dosis y la alergia. Hasta ahí creo que no debería haber ninguna pregunta, ¿no? Siguiente. Vamos con la enfermedad actual. Tipo de enfermedad de 4 días, un inicio agudo, de curso estacionario, y los síntomas principales que presenta es sensación de movimiento, sensación de giro, ¿no?, de las cosas. Dice que el entorno se mueve, de varios días de duración, con sensación de inestabilidad asociada a lateralización hacia un lado del cuerpo cuando camina. Hasta acá, ¿alguna pregunta de los estudiantes? ¿O algo que quieran aportar? ¿Algo que les indique hacia dónde conduce? ¿No? Bueno, en la historia clínica normalmente nosotros, como ustedes ya saben, tenemos una primera parte de la anamnesis, luego viene la parte fundamentalmente del examen clínico. Entonces, mi pregunta para todos ustedes, primero, en la historia clínica, ¿quién nos da el diagnóstico etiológico? La anamnesis. Perfecto. Porque normalmente una historia clínica bien hecha, detallada cronológicamente con síntomas, nos puede dar esa posibilidad. ¿Y quién nos da el diagnóstico topográfico? ¿Cómo? El examen clínico, ¿no es cierto? Entonces, porque nosotros en neurología normalmente tenemos 4 diagnósticos, como ustedes lo han visto a través, digamos, de su estancia aquí en el hospital. Uno es el diagnóstico, primero es el diagnóstico sindrómico, que es la suma de signos y síntomas. Luego viene el diagnóstico etiológico, luego viene el diagnóstico topográfico, que nos da el examen clínico, y finalmente el diagnóstico nosológico, nosográfico, que nos da, nos da, digamos, el nombre y apellido de la enfermedad, ¿no? Lógicamente todos los casos no son fáciles, y lógicamente el diagnóstico diferencial es la posibilidad, digamos, el abanico de posibilidades que pueda dar esto. Ahora, en esta primera instancia, por ejemplo, en el tipo de enfermedad, ¿qué opinión tienen acerca de eso? Porque eso es importantísimo, ¿no? ¿Ah? Es un proceso agudo, porque todavía nos han enseñado que es agudo, subagudo, ¿no? Crónico. Entonces, normalmente eso. Ahora, la forma de inicio es agudo, el curso es estacionario, o sea que aparentemente continúa durante todo el tiempo. Aunque parezca mentira, normalmente esto que a nosotros nos parece algo banal, ¿no?, tipo de enfermedad, forma de inicio y curso, yo creo que es lo más importante. Porque si nos equivocamos en ese primer inicio, nos vamos a ir por la tangente, ¿no? Entonces tenemos y los signos y
síntomas principales son sensación de movimiento, de vía de vibración, sensación de inestabilidad, ¿no? Asociada a la tercerización corporal, a predominio derecho. ¿Ahí qué opinión tienen ustedes? O sea, ¿qué aporte me pueden dar acerca de eso? ¿Cómo lo empaqueto todo esto? ¿Estamos ante qué? ¿Ah? ¿Ante qué síndrome? ¿Cómo se llama esa situación? Normalmente ahí dice sensación de movimiento del entorno. O sea, son dos formas. O es un vértigo objetivo en donde las cosas giran alrededor de uno, o un vértigo subjetivo donde el sujeto gira alrededor del ambiente. Es más raro, pero sí se ve. Y los pacientes lo dicen también. Es menos frecuente. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Ah? Síndrome vertiginoso. Síndrome, ya, es un vértigo. Porque la alucinación de movimiento es el vértigo. El vértigo es una alucinación o una ilusión, ¿no? De movimiento. Eso fue descrito por Candler, por Cantor, ¿no? Así lo definió él, como una sensación de alucinación de movimiento o una sensación ilusoria de movimiento. Por lo tanto, tenemos ahí. Podemos hablar de un síndrome vertiginoso, como han mencionado, con inestabilidad, lateralización, lateroclusión, etc. Pero este síndrome vertiginoso ya es un término bastante, digamos, manoseado. Ahora podemos hablar de otro síndrome que se habla en la actualidad. ¿Cómo se llama ese síndrome? Si nosotros queremos ser mucho más. ¿Síndrome? Un síndrome vestibular agudo. Si ustedes lo leen, ahora van a encontrar con ese término. ¿Cómo lo definen el síndrome vestibular agudo? ¿Ah? ¿Ya? Perfecto. Sí, la siguiente. Ahí paramos entonces para... Bueno, entonces como pueden observar, esta es la historia en la línea de tiempo. Las fechas ahí colocadas de manera súbita, presenta vértigo espontáneo, que requiere la movilización asociada a náuseas y vómitos, con una inestabilidad corporal que se acentúa, ¿no? Con la marcha al día siguiente. Esto lo presentó de madrugada el síntoma inicial. Por lo cual se queda en casa, recibe sintomáticos, pero al día siguiente, al ver que la situación no mejoraba, acude a un hospital general donde le indican tratamiento endovenoso, mejorando parcialmente. 2 días después viene a consultorios externos del instituto, refiriendo que la sintomatología ha disminuido un poco, pero persiste la sensación de mareos, de vértigo y la inestabilidad. Este es más o menos el examen físico de consulta, ¿no? Funciones vitales, una PA de 140/90, frecuencia en 89, frecuencia cardíaca, una saturación de 98, frecuencia respiratoria en 17. El examen general preferencial, neurológicamente despierta, establece contacto visual, colabora con la evaluación, orientada en tiempo, espacio y persona, obedece órdenes simples y complejas, normopréxica, lenguaje fluido, memoria conservada. No sé si te hay una pregunta en cuanto Una al pregunta examen. en cuanto al examen. Porque ya estamos en la parte básicamente del examen clínico, ¿no? Siguiente. Entonces, en el examen neurológico, evaluación de nervios craneanos, pupilas isocóricas, fotorreactivas, movimientos oculares conservados, y se encuentra un nistagmus espontáneo, horizontal, que va hacia la izquierda. El resto de nervios craneanos estaban bien. Fuerza muscular no se encontró déficit motor, reflejos osteotendinosos adecuados, tono conservado, equilibrio y coordinación, bueno, el romper no negativo. La prueba de Barani, Quinovaló colocó negativo, debe haber habido algún tipo de desviación, pero interverde negativo. Préneda, índice nariz conservada, diadococinesia conservada, Candec no se pudo realizar, el test impulsivo cefálico positivo y una manera de Nix-Holbein para el evaluador que la informa como positiva. No hubo déficit cognitivos ni déficit meningico.
Bueno, hasta ahí algún comentario porque acá sí aparecen algunas cosas. Nosotros cuando estamos normalmente ante un síndrome vestibular agudo, el siguiente paso en el fluxograma, digamos, que nosotros tenemos que ver si esto es periférico central. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el clínico para establecer, porque son cosas totalmente antagónicas en cuanto, digamos, al tratamiento. ¿Qué les llama la atención aquí o qué preguntas tiene para hacer? Porque yo tampoco no tenía la historia, por ejemplo, pero yo estoy viendo en base a lo que menciona. Entonces, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pueden preguntar? Ahí está escrito todo. Yo tendría varias preguntas para hacer. ¿Alguno que levante la mano? Sí, doctor. El nistagmo era agotable, cambiado, o era horizontal. Ahí nos dicen solamente que había un nistagmus. El nistagmus espontáneo es cuando en la posición primaria encuentras un nistagmus que bate hacia la izquierda. Eso es lo que yo entra ahí. Nada más. Vamos a ver el video de... Exacto. No me está diciendo el nistagmus en las diferentes posiciones. O sea, solamente me dice que en la posición primaria el nistagmus espontáneo es a la izquierda. No, pero ya, perfecto. Ya. ¿Eso todavía nos define o no si esto es periférico central? Orienta. No define nada todavía, ya. ¿Qué otra? A ver, otro? Ya, el doctor ha mencionado el nistagmus, ¿está bien? O sea, es un buen reparo y ahí yo le estoy más o menos indicando qué cosa es lo que no define, todavía no me define nada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le llama la atención? ¿Ah? A ver, ¿cuál? ¿Qué ibas a preguntar? Video. Sí está el tipo positivo. Ahí va. No, justamente tiene una prueba de impulso cefálico positivo. Ya. ¿Y qué te indica la prueba del test de impulso cefálico positivo? Bueno, se ven las conclusiones de las neuronitis vestibulares. ¿De qué? Neuronitis vestibulares. Todavía no podemos llegar a un diagnóstico. Es parte del HIGS. Claro. En general, aplicando la metodología de HIGS para diferenciar entre origen. ¿Qué evalúa el test de impulso cefálico? ¿Qué evalúa? ¿Ah? ¿Qué evalúa? Porque ¿Cómo se realiza? no te estoy diciendo ¿Qué cómo. evalúa? No, ¿qué evalúa? O sea, ¿qué cosa es lo que te evalúa el test de impulso cefálico? El compromiso vestibular. El reflejo vestíbulo ocular. Eso es lo que evalúa. Y puede ser periférico central, o sea, tampoco no dice, pero no dice que hay una positividad. Eso más te indica que esto sea periférico central. Periférico, ya. Otro aporte, porque ahí también hay varias cosas. Horizontal en una sola dirección también orienta. Ya, pero ¿hay algo más que les llame la atención? Porque ahí hay otra cosa más que también es importante. ¿Ah? La maniobra de Lee-Holbein positiva, ¿no es cierto? ¿Eso es congruente con los otros hallazgos? ¿O es parte de una misma patología? ¿Qué cosa es la maniobra de Lee-Holbein? ¿Qué evalúa? Primero, así como digamos, el test de impulso cefálico que evalúa el reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué cosa nos evalúa la maniobra de Lee-Holbein? Por eso, la historia clínica es interpretar, no es adivinar. ¿Qué indica la maniobra de Lee-Holbein? ¿Qué evalúa? ¿Ah? Ya. Lo que evalúa es, o sea, la maniobra de Lee-Holbein es si es que hay un síndrome otoconial. O sea, ¿cuál es el síndrome otoconial? Es cuando hay una liberación o un desprendimiento de los otolitos que pueden caer en cualquiera, en los canales, pueden caer en diferentes lugares, y eso es. No nos dice para qué, o sea, solamente me dice que hay una maniobra de Lee-Holbein positiva, o sea, hay un tipo de un vértigo posicional paroxístico benigno, probablemente, ¿no? Pero no nos dice qué canal está comprometido. Pero hasta ahí ustedes, ¿qué pueden aportar a eso? Porque yo estoy viendo ahí y deduzco. Ahí hay tres cosas importantes: un nistagmus espontáneo, hay ¿qué más? Una prueba de
test de impulso cefálico positivo y hay una maniobra de D-Hopper positiva. ¿Todo eso puede encajar en una misma situación o cuál es la opinión que tienen? ¿Obedecen a una sola cosa? ¿Obedecen a dos cosas? ¿Qué cosa es lo que normalmente? Porque el clínico es lo que tiene que definir eso. Los residentes del tercer año, ya, me imagino que deben. Y no sé, yo doy mi opinión, de repente el doctor también va a dar su opinión, del caso que él lo haga. Seguimos, estamos pensando que este es periférico central. Todo va para periférico. Todo va para periférico, pero ¿qué cosa no es congruente ahí? O sea, un vértigo postural paroxístico benigno te puede dar un nistagmus espontáneo horizontal de la izquierda, un vértigo posicional paroxístico benigno, ¿te puede dar un test de impulso cefálico positivo? Esa es mi pregunta, ya se lo estoy diciendo. O sea, ese es el razonamiento que uno tiene que tener, porque si no, lo tratamos de diferentes formas y muchas veces no va a ir bien con el paciente. ¿Cuál es la respuesta? Ahí quedamos, creo que avanzamos, ¿sí? O sea, les dejo sin un interrogante, es lo que yo estoy viendo y después lo que vamos a ver. Esta es, por ejemplo, la evaluación del nistagmus espontáneo que nos pidió el doctor. Ese es un nistagmus en posición inicial de la mirada, ¿no? En posición primaria. Posición primaria. El canto interno está hacia allá y el canto externo para acá. Se ve para los estudiantes, usualmente es el ojo sin mover, mirando al frente, tranquilo, relajado, sin que haga nada, aparece un movimiento que bate, en este caso, hacia una dirección. Así mirándolo, sentadito. Pueden ver ahí el registro de cómo es el movimiento, ¿no? Esas espigas que da. ¿Sí? ¿Con eso ya podemos definir si este es periférico central? No puedo definir todavía. Ahora Lo está hacemos mirando. mirar a la izquierda. Recuerden que tenía un nistagmus que batía a derecha, ¿no? Ahora lo hacemos mirar a la izquierda. ¿Y qué pasa con ese nistagmus? Así. Mira a la izquierda y prácticamente disminuye todo, ¿no? No se ve en realidad un buen nistagmus que bata a la derecha. Luego lo hacemos mirar a la derecha, en la siguiente. Ahí qué cosas les llama la atención, porque acá yo ya tengo mayores luces, porque con la primera no podía definir nada y se lo dije, porque yo esto lo estoy viendo recién, es un caso del doctor, de su probablemente actividad que ha tenido asistencial o privada. ¿Qué es lo que le llama la atención y qué cosa es lo que normalmente trato de ver cuando hago estos movimientos en posición primaria, a la derecha y a la izquierda? ¿Qué cosas? ¿Quién me dice? ¿Qué estoy buscando? Que si se cumple, ¿qué cosa? Están verdes, ¿ah? Es en realidad, si recuerdan con el nistagmus que vieron en el primero, con el espontáneo en posición primaria, que bate a la derecha, cuando lo hacemos mirar
hacia donde está batiendo el nistagmus, hacia donde apunta, en este caso a derecha, están viendo que se vuelve más intenso. Y cuando ve en sentido contrario de donde viene el nistagmus, disminuye, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es lo que están viendo? ¿Sí? Entonces eso cumple con... ¿Cómo se llama eso? Está escrito en los libros, ¿ah? La ley de Alexander. Cuando yo veo que se cumple la ley de Alexander, yo estoy casi seguro que esto es periférico. ¿Cómo es la ley de Alexander? Si yo tengo un nistagmus en posición primaria así, en posición primaria a la derecha, le hago mirar hacia donde está la fase rápida acá, aumenta más. Y si le hago mirar en sentido a la fase rápida, es menos. O sea, es menos, es un poquito más. Esa es la ley de Alexander. Cuando yo encuentro eso, puedo tener casi la seguridad de que estoy ante un tema periférico. He visto también ley de Alexander que a veces en un nistagmus central, en una patología central se da, pues rarísimo. Yo sí lo he visto una vez y eso sí me descuadró, pero una sola vez. Generalmente cuando encuentran la ley de Alexander, estén casi seguros de que es una patología periférica. O sea, la ley de Alexander me dice que cuando la fase rápida del nistagmus es mucho mayor hacia ese lado, generalmente, y va disminuyendo en el sentido contrario, esa es la ley de Alexander. En la emergencia lo ven de tercer grado, en las tres posiciones, acá, acá y acá. Lo ven en la segunda semana y de repente encuentra solamente posición primaria y hacia el otro lado. Y después de otra semana, de repente solamente en la parte final. De tal es así que cuando es un periférico, a la cuarta semana debe desaparecer. Entonces, eso es generalmente la ley de Alexander. Y eso nos habla de una patología generalmente periférica. ¿Bien? En este disminuía un poquito cuando veía en contra. Ya. Este es un sistema de rastreo desacádico, como para ver en realidad cómo está funcionando el cerebelo. Y pueden ver ustedes la línea negra que ven es el punto que tienen que seguir con los ojos y pueden ver que lo sigue bastante bien, con una precisión adecuada, tipo de latencia y velocidad adecuada. Pero si ven arriba la línea roja, que es la que mide cómo se mueve el ojo, están viendo los movimientos nistágmicos, ¿no? Como cierras. Entonces persiste el nistagmus, pero el rastreo que realiza es adecuado. Siguiente. En el Dix-Hallpike, cuando se le acuesta de uno de los lados, del lado izquierdo, aparece el nistagmus, pero es el nistagmus horizontal. Es el mismo lado. En el mismo lado. ¿Sí? Entonces el evaluador, en su momento, al ver ese nistagmus horizontal, lo marcó como positivo, como si era un Dix-Hallpike positivo, porque está apareciendo un nistagmus. Pero tener presente que en los casos de vértigo agudo, con nistagmus espontáneo, ese nistagmus espontáneo, cuando se le estimula, en este caso, por ejemplo, se le acuesta con la cabeza colgando, el nistagmus se va a mantener. ¿En qué lado? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. El mismo lado. De la misma manera, de la misma manera, si nosotros sacudimos la cabecita, le hacemos sacudir la cabeza durante 20, 30 segundos y paramos, que es la sacudida que ven ustedes en línea negra, y paramos, ustedes se van a dar cuenta cuando pare, cuando el ojo se queda en el medio, van a encontrar que el nistagmus persiste o incrementa. ¿Sí? Entonces, Ahí. ¿De qué lado es la lesión? ¿Del lado derecho o izquierdo? Si piensan que es periférico. Va a encontrar un nistagmus hacia la derecha, ¿no? Acá. Ya. ¿De qué lado es? Porque yo ya puedo sacar conclusiones. Pienso que es periférico. ¿De qué lado es? ¿Del lado derecho o izquierdo el problema? ¿Ah? ¿Izquierdo? ¿Todos? Doctor, una pregunta. No sé si me equivoqué yo, pero al inicio no dijo
patea a la izquierda. Parece que hubo un error, eso es lo que yo también no me he ubicado bien. O sea, parece que en el, a derecha. Ya. Sí, eso también no me acuerdo. Ya. Pero mi pregunta, viendo el video, mi pregunta es, ¿de qué lado es el problema? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? El video de los No, ahí está a la derecha. Ahí en Nistán usted hace rápido a la derecha. Pero mi pregunta es, ¿en dónde está la lesión? ¿En el oído interno del lado derecho o del izquierdo? Ya. ¿Ah? Uno dice en derecho. ¿Quiénes dicen derecho? A ver, levanten la mano. Nadie. ¿Quiénes dicen izquierdo? Levanten nomás. Ya. ¿Tú qué? Izquierdo. Uno nomás, ya. Cuando es periférico es contralateral a la fase rápida. Eso tiene que tener presente. O sea, si yo tengo un istmo como en este caso que bate a la derecha, el lado afectado es el lado contralateral. O sea, yo ya me estoy topográficamente diciendo dónde está el problema. Claro, a mí también igual que ustedes, no lo había, pero no cuadraba con el caso clínico. Porque estamos hacia la derecha. Ya. Esta es la representación gráfica del impulso cefálico que preguntaba el doctor, ¿no? Entonces, con un video que es Impulse Test que permite graficar cómo es, podemos encontrar que existe un déficit del lado izquierdo, todo lo azul es izquierdo y los puntos rojos del primer cuadro son derechos. Entonces, cuando hacen el test impulsivo cefálico, están graficando que de todas las valoraciones, de todas las pruebas que se hicieron, están apareciendo bajos, ¿no? Por debajo del 40% de función. Y es por eso que en el gráfico ustedes ven en el cuadrito del medio y el cuadro más externo, que al medio aparecen esas líneas rojas, que no es otra cosa que la refijación que hace el ojo para volver al objetivo. El doctor hablaba de un reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular es el que nos permite mantener un punto. Ya lo vamos a ver en la exposición. Entonces, cuando nosotros hacemos movimientos de alta velocidad, este reflejo vestíbulo ocular nos permite mantener el punto, el cuadro. Gracias a ese cuadro nosotros podemos correr, podemos caminar porque nuestro entorno se mantiene. Entonces, cuando se pierde eso, nosotros vemos que el entorno se nos mueve. E incluso si vamos recuperando, ya el entorno no se mueve, pero cuando yo hago movimientos, veo como que se me mueve el cuadro. Es por eso que sienten la sensación de movimiento, de giro, de inestabilidad, que todo tu cuadro se está moviendo. Esa es una manera de graficar. Dale dos, o sea, otra más. Ya, entonces, Antes, una pregunta que no entendí. ¿De qué lado era la mandíbula del hijo positiva? izquierda, pero en realidad debería aparecer en ambas, con un nistagmo. O sea, no, Que bate o a sea, derecha. era del lado izquierdo o derecho la mandíbula del golpe cuando lo has hecho positiva. Porque tú dices solamente mandíbula del golpe positiva. ¿De qué lado? Izquierda. Derecha, ahí aparece más. Yo no la he hecho, es el video. Lo puse para vos. Ya. Entonces, diagnóstico sindrómico. Como le dijo el doctor, es un síndrome vestibular agudo, ¿no? En topográfico, ya el doctor Libre también les había ubicado el aparato vestibular. ¿De qué lado? Izquierdo, ¿no? Diagnóstico etiológico, ahora sí. ¿Qué posibilidades hay? Uno de los residentes había hablado algo. ¿Ah? Una neuronitis vestibular, ¿no? Usualmente la enfermedad característica en vértigo agudo periférico es la neuritis vestibular. Y en el síndrome vestibular agudo, no gatillado, usualmente con quién lo tenemos que diferenciar. Es decir, al inicio, cuando llegó el paciente. ¿Cuáles eran una de las posibilidades? ¿Cuál es la posibilidad central para comparar? La enfermedad de síndrome vestibular central. Un ictus. Una serie de cosas posterior, ¿no?
compromete la pica. ¿Podría comprometer la AICA también? La pica porque tiene irrigación sobre los núcleos vestibulares. Y la AICA irriga vasculariza todo el oído interno. Entonces un ACV de la AICA te va a dar hipoacusia súbita, con giro espontáneo, con vértigo espontáneo. Cualquiera de las dos posibilidades podría ser. Incluso otras, ¿no? Hicieron, que revisen el paper de Newman Tucker con Jorge Cata, van a encontrar que había también otras patologías. Dale. Entonces el diagnóstico etiológico, la neuritis vestibular usualmente es idiopática. Dale. Y el nosológico es la neuritis vestibular. Una pregunta hasta ahí, porque acá tengo alguna. ¿Y dónde lo dejas el BPPV? ¿Había un vértigo postural paroxístico benigno? No. Pero Por eso. No había. Es el listamos espontáneo. El listamos espontáneo que cuando uno lo apuesta era más intenso. Pero no entonces sería pues. No se debe poner positivo. No, o sea, no es entonces una maniobra de D-Holbein positiva. Así es. No debe poner positivo. Porque si Pues fuese. en todo caso poner Disculpa, hay dos puntos, listamos, describir, ¿no? Listamos, bate, horizontal, a derecha. Porque las maniobras, digamos, de D-Holbein de Maslach es para ver exclusivamente síndrome ortoponiano, vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Entonces, eso es lo que me llamó la atención, porque si no, si el lado, digamos, mire, esa es mi apreciación, yo si yo hubiese encontrado un nistagmus y sé que el problema está en el lado, si el nistagmus es a la derecha, sé que el problema es en el izquierdo. Si hubiese encontrado esa maniobra de D-Holbein positiva, cuando le hago hacia la izquierda, yo estaría pensando en un síndrome de Lindsay-Hemingway. Si es que cumple distorsión. Porque el síndrome de Lindsay-Hemingway generalmente es neuritis vestibular y posteriormente aparece un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Por qué? Porque normalmente en el síndrome de Lindsay-Hemingway la neuritis vestibular produce posteriormente una salida de los otolitos, de las otogonias que normalmente caen en el canal posterior. Y eso está descrito si ustedes lo leen en la literatura. Por eso, si hubiese encontrado una maniobra de D-Holbein positiva, periférica de ese mismo lado, yo estaría pensando en ese diagnóstico. Que lo he visto, es raro encontrarlo, pero haber visto 2 o 3 casos en todo que he visto, ¿no? Pacientes que debutan con neuronitis y después lo ves por un BPPV del mismo lado, ¿no? Y ese lado. Que ahí sí es un problema vascular. Claro. Ahora, hay otra cosa también, ¿no? Porque nosotros hablamos de un síndrome de la AICA y un síndrome de la PICA. A raíz de esto. El síndrome de la AICA es el síndrome de Foville inferior, que es protuberancial. Y generalmente se presenta con esto. ¿Por qué? Porque compromete generalmente el nervio vestibular, la arteria vestibular superior. En cambio, la PICA, normalmente lo que te produce, ¿qué cosa? Es un síndrome de Wallenberg, que es una patología totalmente diferente, porque hay síndrome cerebeloso, hipoacusia, difonía, ataxia, hemianestesia. Es totalmente diferente. Entonces, esto no tiene nada de PICA, pero de AICA podría ser. O sea, acá la duda es definitivamente como se ha puesto idiopático, puede ser una neuronitis vestibular o también puede ser un síndrome de la AICA, ¿no? Incompleto, porque no hay ningún síndrome que sea totalmente típico. Pero si me dicen de que hay un síndrome vestibular compatible con una neuronitis y asociado a un BPPV, tranquilamente yo diría que este es un síndrome de Lindsay-Hemingway. Ahí está. El diagnóstico diferencial es la serie, ¿no? Sobre todo en la AICA. Paciente
pacientes con sintomáticos y con rehabilitación vestibular deben ir mejorando. ¿Sí? Mándalo, que no lo hacemos, muchachos. Se van a ir a almorzar todavía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Imágenes? ¿Es necesario imágenes? Sí, dicen ustedes, ¿no? Los residentes. Residentes. ¿Ah? ¿Es necesario algún tipo de imagen? No. Lo que ustedes deben pensar en un síndrome vestibular agudo, en vez de pensar imagen, porque yo veo que todos piden imagen y cuando encuentran que está normal ya no saben qué hacer. Ahí lo mandan con el doctor de Viñana, ya. Lo primero que tienen que hacer, y que hay estudios, ¿cómo se llama? El protocolo HINTS, que solamente son 3 cosas: nistagmus, cambiante, test de Q y test de impulso cefálico. Comparado el protocolo HINTS con la resonancia magnética con difusión en las primeras 48 horas, mucho mejor es el protocolo HINTS. Está descrito. Lean el artículo del 2009 del doctor Jorge Cata. Y eso prácticamente es lo que se hace actualmente en el síndrome vestibular agudo en emergencia. Entonces no digan la resonancia, porque si ustedes evalúan bien al paciente, la resonancia es secundaria. Cuando yo encuentro signos positivos centrales, probablemente tenga que pedir una resonancia magnética. Pero entre protocolo HINTS y resonancia en las primeras 48 horas, mucho mejor en cuanto, digamos, a la especificidad y a la sensibilidad, es mucho mejor el protocolo HINTS. Vean, Jorge Cata, ¿no? Síndrome vestibular agudo en el stroke. Año 2009, si no me equivoco. Entonces, una preguntita, se menciona el ACV como de los análisis que se hacen. El ACV se podría decir que es isquémico o hemorrágico. ¿En qué? No te Si escucho. es isquémico o es hemorrágico. Generalmente está hecho más para... El hemorrágico lo vemos hasta con una tomografía. Pero clínicamente, si hay diferencias del punto de vista ¿puede clínico, sospechar con algún dato, por ejemplo, dolor, una presentación aguda con dolor? no, generalmente no hay dolor. Puede haber dolor, pero no es el síntoma importante. El síntoma es el vértigo agudo. El síndrome vestibular agudo tiene una definición precisa: vértigo agudo mayor de 24 horas, náuseas, vómitos, nistagmus, inestabilidad, y lo otro es, ¿cómo llaman a esa situación de la cabeza? No, de la cabeza, de los movimientos, la normalidad en los movimientos posturales. Es una definición ya totalmente definida. Entonces puede ser periférico, o sea, puede ser isquémico o hemorrágico. Con el hemorrágico no hay problema, porque eso una tomografía nos puede ayudar. El problema es con el isquémico. No, pero sin imagen no podemos sospechar. No, es bien difícil poder definir eso, porque son sangrados o isquemias pequeñas, o sea que a veces no se pueden ver tú ves una resonancia normal, pero clínicamente pues te dice que es central o periférico, y normal, tú tienes que al final definir en eso. un vestibular agudo en realidad que no cumple con todo lo que ustedes han dicho, con todo lo que están viendo, con todo lo que han visto, con todo el protocolo HINTS, que no cumple con todo. E incluso si tiene pérdida de audición brusca, nos puede orientar a que vaya a haber un problema, un ACV isquémico, ¿no? Incluso con resonancia normal. El periférico usualmente cumple con todo. Por ejemplo, en lo que Cata definía, en algunos casos, el síndrome vestibular agudo en los stroke, miren, el 25% no tiene sintomatología. O sea, no tiene focalización, perdón. No tiene focalización, miren. O sea,
sea que el hecho que no encontremos focalización no podemos decir que este es periférico. Eso está escrito, no por mi experiencia, sino por lo que dice Jorge Cata. Un 20 a 25% no focaliza. Y obviamente las tomografías muchas son negativas, incluso la resonancia magnética nuclear tiene una menor especificidad. Está demostrado ya que la hipoacusia en realidad es un factor que deberíamos hacernos pensar en que vaya a ser más central por la vascularización del AICA. Dale, a ver, por favor. Vamos a ver qué podemos hablar. Un breve recordalis anatómico. El nervio vestibular es el que ven ahí arriba. Dame un puntero. Este de acá, ¿no? Nervio vestibular, y se divide en dos: nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior, ¿no? Superior que inerva las porciones de las máculas a las ámpulas del conducto semicircular anterior y horizontal o lateral, y el nervio vestibular inferior que inerva a las ámpulas del conducto semicircular posterior y el sacro. Y en el vestibular superior me olvidé decirles el utrículo, ¿sí? Y en esta figura de vascularización, que es la que le mostramos, el oído interno se irriga por una rama terminal del AICA. Entonces, por eso que si tenemos un ACV del AICA, podemos tener un problema, un compromiso de todo el oído interno. Por eso es que nos da el vértigo y la baja de audición brusca. Y lo que Jorge nos hablaba del síndrome de Lindsey-Hemingway es un problema de la arteria vestibular anterior. ¿Sí? La necrosis a ese nivel del utrículo El utrículo. es lo que produce el desprendimiento. ¿Y por qué cae en el canal posterior? Por declive, por gravedad. Porque anatómicamente está más Así es. fácil el ingreso. Así es. Sí. Este es el reflejo vestibulocular, que de las que hace conexión después de la primera neurona en los núcleos vestibulares, posteriormente asciende teniendo conexiones incluso corticales, frontales, y su gran relación con los movimientos oculares. Es por eso que ante algún problema periférico o central, el gran signo característico va a ser el nistagmo y la evaluación de movimientos oculares. ¿Sí? Ya Jorge conversaba con nosotros, les hacía hincapié de que lo que teníamos eran síndromes vestibulares. Los síndromes vestibulares pueden ser, según la clasificación de la Sociedad de Barani, que es la sociedad que clasifica los problemas de trastorno del equilibrio, tenemos síndromes vestibulares episódicos, que en una línea de tiempo aparecen como varias espigas. El síndrome vestibular agudo, que es del que hemos estado hablando, que aparece bruscamente y de ahí va bajando poco a poco. Y el último, que es el síndrome vestibular crónico, que es el que se sostiene en el tiempo por varios meses. Usualmente es el agudo el que llega a los servicios de urgencia. El resto pueden llegar por consultorios externos o en la práctica general. ¿Sí? Entonces ese es el síndrome vestibular agudo, del cual tenemos que tener dos primeras preguntas. La primera es si es posterior a una exposición a un trauma, a un golpe, puede aparecer por traumatismo encefalocraneano, ¿no? O preguntar siempre si es que ha habido algún tipo de medicación, como aminoglucósidos, como la gentamicina. Es muy común todavía en el Perú utilizar gentamicina para infecciones urinarias. Y el síndrome vestibular agudo espontáneo, en el cual no hay un elemento gatillante, disparador, es decir, ha aparecido espontáneamente,
y en el cual nos ayuda mucho lo que dijeron los residentes en el protocolo 15. Síndrome vestibular agudo, usualmente hay un 10%, algunos ponen 20% de etiología de un accidente cerebrovascular. Tenemos varios tipos de poder evaluar. La afectación del canal semicircular lateral se puede evaluar con el video PET Impulse Test, la evaluación del sáculo y del utrículo a través de los potenciales evocados miogénicos vestibulares. ¿Sí? Usualmente el 55% de los casos evaluados en una serie de estudios eran neuritis vestibular, pero del nervio vestibular superior. Y hay una muy poca, un 5% de todas las neuritis vestibulares son neuritis vestibulares del nervio vestibular inferior, en la cual vamos a necesitar no este Head Impulse Test, no este video Head Impulse Test que evalúa los canales laterales, sino que evalúa los canales posteriores. Y adicionalmente los VENS cervicales. Es decir, podemos encontrar pacientes con síndrome vestibular agudo, impresiona como una neuritis vestibular, y cuando hacemos un video Head Impulse Test de canal lateral, sale normal. En ellos, para poder tener gráfica, porque vivimos en un mundo en donde necesitan los pacientes, nosotros mismos, las gráficas, deberíamos hacer un video Head Impulse Test, pero que evalúe el canal posterior. Que les presentamos era solo el canal lateral. ¿Sí? Las diferencias entre vértigo y nistagmus, o lo que usualmente tiene el paciente cuando viene refiriendo de una neuritis vestibular o un síndrome vestibular agudo, es el vértigo, ¿no? El vértigo que usualmente en la neuritis aumenta gradualmente en las horas y alcanza un pico durante el primer día, segundo día. ¿Se acuerdan que este paciente con las horas, con los días, ya fue bajando la sintomatología? Eso más o menos es la historia de la neuritis vestibular. Un ACV, una historia de stroke, usualmente es más estacionario o incluso tiende a empeorar. La aparición de síntomas neurológicos pueden aparecer incluso de las 24 a 48 horas. Y el nistagmus espontáneo de la neuritis vestibular es usualmente, como dijo Jorge, que bate hacia una dirección, y que cuando yo lo hago ver, o que mueva los ojos en esa dirección, se vuelve mucho más intenso. Es la de acá. El nistagmus aumenta durante la mirada en la dirección del nistagmus y disminuye al mirar en la otra dirección, ley de Alexander. Y nunca cambia de dirección. Eso sí hay que tener presente. Un nistagmus que cambia de dirección, es decir, mira hacia un lado y bate hacia ese lado, mira hacia el otro lado y bate hacia el otro lado, eso sí es un problema central, ¿no? Lo que habíamos hablado es la neuritis del síndrome del nervio vestibular superior, usualmente es un nistagmus espontáneo, ¿no? Horizontal, que tiene un componente que torsiona, ¿sí? Como el que hemos visto. El de la neuritis vestibular inferior es en realidad un poco controversial, porque le ponen que torsiona y bate hacia abajo. Pero es tan raro que en realidad no nos hemos puesto mucho. El curso, la resolución gradual, que es lo que les había dicho, y este es el reflejo vestíbulo ocular de que les hablaba. El reflejo vestíbulo ocular no es otra cosa que el paciente que puede mirar hacia un punto y mantiene el target, mantiene la mirada en el objetivo. ¿Cómo se evalúa clínicamente? Movemos rápidamente la cabecita hacia un lado y debe de aparecer una corrección, un movimiento correctivo, ¿sí? Tal como lo tiene el gráfico.
necesitamos unidireccional, que ya se lo habíamos mostrado en el paciente. Necesitamos espontáneo, que al abrir el ojo descubierto, aparece unidireccional. Mira en sentido contrario y disminuye. Mira hacia el lado que apunta el distamos y es mucho más intenso. Y ese es el test impulsivo cefálico. Estamos pidiendo que, ahí tienes un distamos espontáneo, que va a la izquierda. ¿Sí? Estamos pidiendo que mire a la cámara. Movemos a derecha y pierde la fijación y aparece un movimiento de compensación. Esto es lo que le habíamos hablado, el test impulsivo cefálico, que cuando hay una pérdida aparecen estas sacadas de corrección, estos movimientos sacádicos que pueden estar cubiertos, es decir, dentro del movimiento de la cabeza, este es el movimiento de cabeza, o descubiertos fuera del movimiento de la cabeza. Esta es la imagen que ya similar a la que del paciente que habíamos mostrado, ¿no? Con un déficit vestibular unilateral izquierdo. Usualmente la neuritis vestibular es una pérdida aguda unilateral de la función vestibular. Dixie Holbein fue quien primero acuñó el término de neuritis vestibular para poder distinguirlo en 1952 de la enfermedad Meniere. Es un vértigo rotatorio, intenso, náuseas y vómitos, ¿no? De duración variable. Y esto es lo que les habíamos hablado anteriormente. Este es el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior. Superior, el inferior. Y esto más o menos son los porcentajes de qué tanto son del superior, qué tanto del inferior y la combinación de ambos. ¿Sí? Entonces la prueba de impulso cefálico nos permite evaluar la función en realidad de cada canal semicircular, porque existe la posibilidad de evaluar los canales horizontales, los superiores y los posteriores, y las pruebas del MEMS, del potencial evocado energético vestibular, nos ayuda a evaluar la función del ventrículo y el sacro. Y puede ser importante en esta neuronitis vestibular del nervio vestibular inferior, porque como ya dijimos, el sáculo está inervado por el nervio vestibular inferior. Existen otras pruebas para evaluar, por ejemplo, la postura, ¿no? Un posturógrafo, en el cual podemos ver que hay una cierta que pierde hacia cierto lado, y el tratamiento usualmente es sintomático, ¿no? Gravol, diphenhidrinato, se puede utilizar la ciclovir, en el caso que se piense en problemas virales, y la rehabilitación vestibular, que es lo que ha demostrado que ayuda bastante para mejorar el mareo, el equilibrio, la movilidad en pacientes con disfunción vestibular periférica unilateral. Esta es una revisión Cochrane del año 2015, ¿sí? En la cual existe evidencia de calidad moderada alta que la rehabilitación vestibular es un tratamiento seguro y eficaz de la disfunción vestibular periférica unilateral. Más o menos la rehabilitación vestibular son ejercicios en los cuales favorecemos la estabilidad de la mirada a través de pruebas de seguimiento de la mirada, o pruebas optokinéticas o estímulos optokinéticos en la cual pasa el entorno para poder ayudar, y otras más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta de la neuritis vestibular, por el almuerzo. ¿Sí? Muy bien, gracias a todos.